Salió de prisión con el alma rota y un pasado que nadie quiso escuchar. Pero en el desierto, un hombre que también conocía el dolor le ofreció algo que ella jamás esperó. El eco de las rejas al cerrarse aún resonaba en los oídos de María del Sol cuando pisó por primera vez en 3 años el polvo de la calle. Sus manos temblaban mientras sostenía la pequeña bolsa de tela que contenía todo lo que le quedaba en el mundo. Una fotografía descolorida de su madre, una medalla de la Virgen de Guadalupe y el vestido azul que había usado el día de su arresto. La prisión estatal de Hermosillo se alzaba detrás de ella como una montaña de concreto y vergüenza. 3 años, 2 meses y 15 días había contado cada amanecer desde aquella mañana maldita, cuando los policías llegaron a buscarla por el asesinato de don Evaristo Morales, el prestamista del pueblo. María del Sol Herrera, queda usted detenida por homicidio en primer grado. Las palabras del comandante seguían siendo una puñalada cada vez que las recordaba, porque ella sabía la verdad. Sabía que las manos manchadas de sangre no eran las suyas, sino las de su propio padre, Rodolfo Herrera, quien había matado al usurero en un arranque de desesperación cuando éste amenazó con quitarles la casa. Pero su padre había sido más rápido, más astuto. Cuando llegó esa madrugada con la camisa manchada y los ojos enloquecidos, le había susurrado con voz quebrada: «Mija, perdóname, pero tú eres joven, puedes sobrevivir esto. Yo ya estoy viejo y enfermo. Si me llevan, moriré en la cárcel y tu madre se quedará sola». María del Sol recordaba cómo había guardado silencio cuando él plantó el cuchillo ensangrentado entre sus cosas, cómo había aceptado las acusaciones sin defenderse, cómo había visto lágrimas fingidas en los ojos de su padre durante el juicio, mientras la condenaban. Ahora, de pie frente a la puerta de la prisión, el sol de Sonora le quemaba la piel con la misma intensidad que la humillación le quemaba el alma. Un taxi se detuvo frente a ella. El conductor, un hombre de mediana edad con bigote canoso, la miró a través del espejo retrovisor y frunció el ceño. «¿A dónde la llevo, señora?» A Magdalena de Quino, por favor». «¿Magdalena? Está a 2 horas de aquí, son 800 pesos». María del Sol abrió su bolsa y contó los billetes arrugados que había ahorrado trabajando en la lavandería de la prisión. Apenas tenía 500 pesos. «Solo tengo esto», murmuró, extendiendo el dinero. El conductor la estudió nuevamente y algo en su mirada cambió. Reconocimiento, horror. «Espere, ¿usted no es la mujer que mató a don Evaristo?» El corazón de María del Sol se detuvo. Sus mejillas se encendieron de vergüenza. Yo no. «Dios mío, usted es la asesina. Salga de mi taxi ahora mismo». «Por favor, señor, yo no hice nada malo, yo solo...» «Que se baje. No quiero problemas con una criminal». María del Sol se bajó del taxi con lágrimas quemándole los ojos. El vehículo se alejó a toda velocidad, dejando una nube de polvo que se pegó a su vestido azul como la marca de su desgracia. Caminó por las calles de Hermosillo sintiendo las miradas como puñales. Los susurros la seguían como sombras. «Esa es la que mató al prestamista. Dicen que lo despedazó como animal. Qué vergüenza para su familia». Llegó a la estación de autobuses con los pies hinchados y el alma destrozada. El boleto a Magdalena costaba 200 pesos. Le quedaban 300 para empezar una nueva vida. Pero cuando subió al autobús, los pasajeros comenzaron a murmurar. Una señora mayor se persignó al verla. Un hombre cambió de asiento. Los niños la miraban con curiosidad mezclada con miedo. «Mamá, ¿por qué esa señora se ve tan triste?», preguntó una niña pequeña. «No la mires, mija. Es mala gente». María del Sol cerró los ojos y apretó la medalla de la Virgen entre sus dedos. «Virgencita Santa», pensó, «si realmente estás ahí, ayúdame a encontrar un lugar donde nadie conozca mi nombre, donde pueda ser solo María del Sol y no la asesina de don Evaristo».
El autobús rugió y se puso en marcha hacia un destino incierto, llevándose consigo a una mujer rota que cargaba el peso de un crimen que jamás cometió y el silencio de un amor filial que la había condenado. En la distancia, las montañas del norte se alzaban como promesas silenciosas de refugio. El autobús se detuvo en Magdalena de Quino, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros. María del Sol fue la última en bajar, esperando que los demás pasajeros se alejaran antes de pisar tierra. No quería más miradas, no quería más susurros. La plaza principal del pueblo se veía tranquila bajo la luz dorada del atardecer. La iglesia de San Francisco, con su fachada blanca y sus torres gemelas, dominaba el paisaje como un faro de esperanza. María del Sol se dirigió hacia allí, recordando las palabras de su madre. Cuando no sepas a dónde ir, mija, ve a la casa de Dios. Él nunca cierra sus puertas. Dentro de la iglesia, el aire fresco la recibió como un abrazo. Se arrodilló frente al altar y por primera vez en 3 años lloró sin contenerse. Lloró por los años perdidos, por la confianza traicionada, por el peso de una culpa que no era suya pero que cargaba como una cruz. ¿Se encuentra bien, hija? La voz suave la sobresaltó. Un sacerdote anciano, de rostro bondadoso y cabello completamente blanco, se había acercado. Padre, yo no sé a dónde ir. Todos los que llegan aquí buscan algo. ¿Cómo se llama? María del Sol dudó. Su nombre ya era sinónimo de vergüenza en todo Sonora. María, solo María. El padre Sebastián, como se presentó, no hizo más preguntas. Le ofreció un plato de frijoles y tortillas en la casa parroquial y un lugar donde dormir esa noche. Pero al día siguiente, las noticias llegaron incluso a ese rincón aparentemente olvidado. Padre, ¿usted sabía que tiene a una asesina en su casa? Le preguntó doña Carmen, la encargada de la limpieza de la iglesia, con los ojos brillando de chisme malicioso. María del Sol, que estaba barriendo el patio, se quedó paralizada al escuchar la conversación. Esa mujer que llegó ayer es María del Sol Herrera, la que mató al prestamista en Hermosillo. Mi comadre me mandó un mensaje desde allá. Dice que salió de la cárcel ayer. El padre Sebastián miró hacia donde estaba María del Sol. Sus ojos se encontraron por un momento que se sintió eterno. Doña Carmen, en esta casa de Dios no juzgamos. Pero padre, es una criminal. ¿Qué van a decir los feligreses? Esa noche, el padre Sebastián fue gentil pero claro. Hija, yo creo en el perdón y la redención, pero también debo cuidar a mi comunidad. Quizás sea mejor que busques un lugar más discreto. Más al norte hay ranchitos pequeños donde nadie hace preguntas. María del Sol asintió sin reproches. Entendía. Había sido ilusa al pensar que podría escapar de su pasado tan fácilmente. Con los 100 pesos que le quedaban, compró provisiones básicas: pan, agua, algunas latas de comida. El tendero la miró con desconfianza cuando le dio el cambio. «Usted no es de aquí, ¿verdad?» «No, señor. Solo estoy de paso». «Mejor así. Los forasteros traen problemas». Caminó durante horas por el camino de terracería que se perdía hacia las montañas del norte. Sus zapatos, ya gastados por los años de prisión, comenzaron a lastimar sus pies. El calor del desierto era implacable, pero siguió adelante impulsada por la desesperación. Al caer la noche, se refugió bajo un mezquite solitario. Las estrellas brillaban con una intensidad que había olvidado existía. En la prisión, las ventanas pequeñas apenas dejaban ver retazos del cielo. «Dios mío», susurró mirando la inmensidad, «si realmente tienes un plan para mí, te suplico que me des una señal. No puedo seguir cargando esta cruz sola». El viento nocturno le trajo el aullido lejano de los coyotes. No tenía miedo de los animales salvajes. Después de 3 años rodeada de criminales reales, sabía que la verdadera bestialidad venía de los corazones humanos. Al amanecer del tercer día,
Cuando ya había perdido la cuenta de los kilómetros caminados, divisó a lo lejos una pequeña cabaña de adobe perdida entre los cerros. Humo salía de su chimenea. Vida. Esperanza. Se acercó con cautela, temiendo otra decepción, otro rechazo. Pero ya no le quedaban opciones. Sus provisiones se habían agotado, sus fuerzas flaqueaban y su corazón ya no podía sostener más dolor. La cabaña parecía abandonada por el tiempo, rodeada de nopales y plantas medicinales que crecían salvajes. Un pozo de agua se alzaba a un lado, y corrales vacíos sugerían que antes había sido un rancho próspero. Con el corazón latiendo como tambor de guerra, María del Sol se acercó a la puerta de madera desgastada por el sol y el viento. Levantó la mano para tocar, pero antes de que pudiera hacerlo, una voz profunda y áspera la detuvo. «¿Qué busca aquí, mujer?» María del Sol se giró lentamente, con el corazón desbocado. A unos metros de ella, recargado contra el tronco de un mezquite centenario, estaba el hombre más imponente que había visto en su vida. Era alto, de complexión fuerte pero no corpulenta, con la piel bronceada por años de sol del desierto. Su cabello negro y largo llegaba hasta los hombros, enmarcando un rostro de facciones marcadas y ojos oscuros que parecían poder leer el alma. Vestía una camisa de manta blanca y pantalones de mezclilla desgastados. En sus pies, botas de cuero que habían caminado 1000 senderos. Pero lo que más la impactó no fue su apariencia física, sino la quietud que emanaba de él. Era como si fuera parte del paisaje mismo, como si hubiera nacido de la tierra y las rocas. Yo me perdí», balbuceó María del Sol, sintiendo que las palabras se le atoraban en la garganta. Él no respondió. Sus ojos la estudiaron de arriba a abajo, no con lujuria, sino con la misma cautela con que un animal salvaje evalúa una amenaza. Después de lo que se sintieron minutos eternos, habló. «Esta es tierra privada». Su voz era grave, como el rumor de truenos lejanos. Hablaba español con un acento que ella no pudo identificar, mezclando palabras con una cadencia diferente. «No lo sabía, señor. Yo solo busco un lugar donde quedarme. Puedo trabajar, No necesito trabajadores. Por favor». La desesperación se filtró en su voz. «No tengo a dónde ir. No tengo a nadie. Solo necesito un techo por unas noches, hasta que... ¿Hasta que qué?» María del Sol se quedó en silencio. Entonces, ¿hasta que qué? ¿Hasta que el mundo olvidara su nombre? ¿Hasta que pudiera borrar los 3 años de infierno que había vivido? ¿Hasta que su padre confesara la verdad? «No lo sé», admitió finalmente, y por primera vez en años, fue completamente honesta. Nahuel, aunque ella aún no conocía su nombre, la observó con algo que podría haber sido curiosidad. Había algo en la manera en que ella mantenía la cabeza agachada, en cómo sus manos temblaban ligeramente, en la forma en que parecía estar lista para salir corriendo en cualquier momento. «¿De qué huyes?». La pregunta la tomó desprevenida. Levantó la mirada y por un instante, sus ojos se encontraron. Él tenía una forma de mirar que la hacía sentir desnuda, no físicamente, sino emocionalmente. «Yo no huyo de nada», mintió. «Todos los que llegan aquí huyen de algo. Esta tierra solo recibe a los que no tienen otro lugar donde ir. ¿Y usted? ¿De qué huye usted?». Fue una pregunta atrevida, impulsiva. Se tapó la boca inmediatamente, esperando su enojo, pero él solo esbozó algo que podría haber sido una sonrisa, aunque desapareció tan rápido que ella no estuvo segura de haberla visto. «De la gente», respondió simplemente. El sol comenzaba a bajar hacia el horizonte, pintando el desierto de colores dorados y rojizos. María del Sol sintió cómo la temperatura empezaba a descender, y un escalofrío recorrió su cuerpo. No tenía abrigo, no tenía comida, no tenía nada. «¿Tiene hambre?», preguntó él de repente. Ella asintió,
demasiado orgullosa para mentir, pero demasiado desesperada para negarlo. «La cocina está allá», señaló hacia un costado de la cabaña. «Puede cocinar algo. Hay frijoles, masa para tortillas. ¿Me va a dejar quedarme? Por esta noche. Mañana se va». Era mejor que nada. María del Sol asintió agradecida y se dirigió hacia donde él había señalado. Encontró una cocina rústica pero bien equipada, con una estufa de leña y los ingredientes básicos que había mencionado. Mientras cocinaba, lo observó discretamente. Él se había sentado en un tronco frente a la cabaña y tallaba algo en un pedazo de madera. Sus manos se movían con precisión y delicadeza, creando formas que ella no alcanzaba a distinguir desde la distancia. El silencio entre ellos no era incómodo, sino extraño. Era diferente al silencio tenso de la prisión o al silencio lleno de juicios que había enfrentado en los pueblos. Este era un silencio limpio, sin expectativas ni acusaciones. Cuando terminó de cocinar, le sirvió un plato y se lo llevó. Él levantó la mirada de su tallado y por un momento pareció sorprendido. «No tenía que hacer eso. Usted me está dando refugio. Es lo menos que puedo hacer». Él tomó el plato sin decir gracias, pero algo en su expresión se suavizó ligeramente. Comieron en silencio, sentados a varios metros de distancia uno del otro. «¿Cómo se llama?», preguntó ella finalmente. «Nahuel». «¿Es nombre apache?». Él la miró con sorpresa. Pocas personas reconocían sus orígenes tan fácilmente. «Sí». «¿Cómo lo supo?». «Mi abuela me enseñó sobre las tribus del norte. Decía que los apaches eran guerreros nobles, que protegían su tierra con honor. Su abuela era sabia». «¿Y usted? ¿Es guerrero?». Nahuel dejó de tallar y la miró fijamente. «Fui muchas cosas. Ahora solo soy un hombre que busca paz». «Yo también busco paz», susurró María del Sol. «La paz no se busca, mujer. Se construye, día a día, piedra a piedra, silencio a silencio». Esas palabras resonaron en su corazón como campanas. Por primera vez en años, sintió que alguien entendía su dolor sin necesidad de explicaciones. Cuando oscureció completamente, Nahuel le señaló un pequeño cuarto anexo a la cabaña. «Puede dormir ahí, mañana temprano se va». «Gracias», dijo ella, y lo decía de corazón. «No me dé las gracias. Solo cumplo con la ley del desierto. Nadie niega agua y refugio al que lo necesita por una noche». Esa noche, acostada en un petate sobre el suelo de tierra, María del Sol miró por la pequeña ventana las estrellas infinitas. Por primera vez en 3 años, se sintió segura. No sabía por qué, pero la presencia silenciosa de Nahuel le daba una tranquilidad que había olvidado que existía. No sabía que él también estaba despierto, tallando bajo la luz de la luna, y preguntándose por qué esa mujer rota le recordaba tanto a su propia alma herida. María del Sol despertó antes del amanecer con el sonido de gemidos suaves provenientes del exterior. Se incorporó lentamente, confundida. La luz gris del alba apenas se filtraba por la pequeña ventana de su cuarto. Los gemidos continuaron, mezclados ahora con murmullos en un idioma que no reconocía. Se levantó con cuidado y se asomó por la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. Nahuel estaba arrodillado junto al pozo, con el torso desnudo, y tenía en sus brazos a un cachorro de coyote que no podía tener más de 2 meses. El pequeño animal sangraba por una pata trasera y respiraba con dificultad. «Shh, pequeño guerrero», susurraba Nahuel en español, pero alternaba con palabras en apache que sonaban como cantos antiguos. «Tranquilo, hermano, no te voy a lastimar». María del Sol salió silenciosamente del cuarto. Nahuel levantó la mirada al sentir su presencia, y por primera vez, ella vio vulnerabilidad en sus ojos oscuros. «Se cayó en una trampa para conejos», explicó sin que ella preguntara. «Su madre debe estar muerta. Los cazadores furtivos han estado por esta zona». El cachorro lloraba débilmente, y algo en su llanto despertó un instinto maternal que María del Sol creía perdido para siempre. Sin pensarlo,
Se arrodilló junto a Nahuel. ¿Puedo ayudar? Él la estudió por un momento, como si evaluara si podía confiar en ella. Necesito que lo mantenga quieto mientras limpio la herida. Tiene huesos rotos. María del Sol extendió sus brazos y Nahuel le entregó al cachorro con cuidado. El pequeño animal se acurrucó contra su pecho, como si intuyera que ella también conocía el dolor. Tranquilo, pequeñito, murmuró, acariciando su cabeza con ternura infinita. Ya estás a salvo. Nahuel se dirigió hacia un rincón de la cabaña donde tenía plantas medicinales colgadas del techo. Regresó con hojas de sábila, raíz de osha y una botella de agua limpia. ¿Sabe de plantas?, preguntó mientras preparaba un emplasto. Mi abuela era curandera. Me enseñó un poco antes de morir. ¿Cómo murió? De tristeza. Cuando se enteró de que yo estaba en... Se detuvo abruptamente, recordando que no debía revelar su pasado. Nahuel no presionó. Sus manos trabajaban con delicadeza sobre la pata del cachorro, fijando los huesos rotos con pequeñas astillas de madera y vendándolos con tiras de tela limpia. Usted también es curandero, observó María del Sol. Mi abuela también me enseñó. Decía que sanar es el trabajo más sagrado que existe. ¿Cómo se llamaba? Ayllana. Significa flor eterna, en apache. Trabajaron en silencio durante 1 hora, turnándose para sostener al cachorro y aplicar las medicinas. María del Sol se sorprendió de lo natural que se sentía trabajar junto a él, como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. Tendrá que quedarse aquí hasta que sane, dijo Nahuel cuando terminaron. 1 mes, tal vez 2. ¿Se refiere al cachorro? Me refiero a los 2. María del Sol sintió que el corazón se le detenía. Pero usted dijo que tenía que irme esta mañana. Los planes cambian. Este pequeño necesita cuidados constantes. Y usted tiene manos sanadoras. Instalaron al cachorro, al que María del Sol empezó a llamar Esperanza, en una caja con mantas suaves dentro de la cabaña. Durante los siguientes días, se turnaron para alimentarlo con leche de cabra y cambiarle las vendas. Fue durante esas largas horas de cuidado que comenzaron a hablar de verdad. ¿Por qué vive solo aquí?, preguntó ella una tarde mientras preparaba el biberón para Esperanza. Porque la gente duele, respondió él simplemente. Todos duelen. Es parte de estar vivo. No. Algunas personas duelen más que otras, y yo ya tuve suficiente dolor para varias vidas. María del Sol entendía perfectamente lo que quería decir. ¿Qué le pasó? Nahuel se quedó callado tanto tiempo que ella pensó que no iba a responder. Finalmente, mientras tallaba un nuevo juguete de madera para el cachorro, habló. Tenía una familia, una esposa, una hija pequeña. ¿Qué les pasó? Enfermaron. Una epidemia de tuberculosis llegó a la reservación. Yo estaba trabajando en las minas de cobre muy lejos. Para cuando regresé, ya era demasiado tarde. La voz se le quebró ligeramente al final. María del Sol sintió cómo el dolor de él se mezclaba con el suyo propio. ¿Cómo se llamaban? Itzel, mi esposa. Significa lucero del alba. Y mi hija se llamaba Citlali, estrella. Son nombres hermosos. Eran mujeres hermosas, fuertes, inteligentes. Merecían vivir más que yo. María del Sol dejó el biberón a un lado y se acercó a él. Sin pensarlo, puso su mano sobre la suya. No diga eso. El dolor no nos hace menos merecedores de vivir. Nahuel levantó la mirada y la clavó en la de ella. Por primera vez, María del Sol no apartó los ojos. ¿Qué dolor carga usted, María del Sol? La pregunta la tomó desprevenida. ¿Cómo sabía su nombre completo? ¿Cómo? Habla en sueños. La primera noche gritó. No fui yo, papá. No fui yo, María del Sol no lo hizo. Se hizo un silencio denso. María del Sol sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Iba a levantarse, a huir,
pero la mano de Nahuel se cerró suavemente sobre la suya. «No me voy a ir», dijo él con voz firme. «Y usted tampoco tiene que irse. Usted no entiende. Yo soy... Es una mujer que carga un dolor que no le pertenece. Eso es lo que es». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de María del Sol como un río que rompe su presa. 3 años de silencio, de culpa no merecida, de soledad desesperante, salieron de su pecho en sollozos que sacudían todo su cuerpo. Nahuel no dijo nada más, solo la mantuvo cerca mientras ella lloraba, acariciando su cabello como había visto que hacía con Esperanza. Y por primera vez desde que había salido de prisión, María del Sol sintió que no estaba completamente sola en el mundo. El cachorro se acurrucó entre los dos, como si entendiera que allí, en ese momento, 3 almas heridas habían comenzado a sanarse mutuamente. 3 semanas habían pasado desde aquella tarde de lágrimas liberadoras. La rutina de cuidar a Esperanza había creado entre María del Sol y Nahuel una intimidad silenciosa pero profunda. Cada mañana, él salía a revisar sus trampas para conejos y a recolectar plantas medicinales, mientras ella se encargaba de la casa, cocinaba y cuidaba al cachorro que ya empezaba a caminar con su patita vendada. Era un jueves por la mañana cuando María del Sol se descubrió tarareando mientras molía maíz para las tortillas. La melodía era una canción que su madre le cantaba de niña, una que no había recordado en años. Se detuvo abruptamente, sorprendida por su propia felicidad. ¿Cuándo había sido la última vez que se había sentido viva? «Tienes una voz hermosa», dijo Nahuel desde la puerta. Ella se sonrojó. No se había dado cuenta de que había regresado. «No es cierto. Mi madre decía que cantaba como rana en sequía». «Tu madre se equivocaba». La forma directa en que lo dijo, sin adornos ni cortesía social, la desarmó completamente. Nahuel tenía esa manera de hablar que cortaba directo al corazón de las cosas. «¿Trajiste medicina nueva para Esperanza?» «Sí, pero también traje algo más». De su morral de cuero sacó un vestido de algodón color verde esmeralda, sencillo pero hermoso, y un rebozo tejido a mano con hilos dorados. «¿Esto es para mí?» Una mujer del pueblo de abajo los estaba vendiendo. Pensé que... Tu vestido azul ya ha visto días mejores. María del Sol miró su vestido, el mismo que había usado el día de su liberación. Estaba descolorido, remendado en varios lugares y manchado por el trabajo diario. Era el último vestigio de su antigua vida, de su desgracia. No puedo aceptarlo. Debe haber costado mucho dinero. ¿Por qué las mujeres siempre creen que no merecen cosas bonitas? La pregunta la desconcertó. Era cierto. Durante años, primero en prisión y luego en su huida, había creído que no merecía nada bueno, que su destino era cargar la vergüenza como un cilicio. Porque a veces una hace cosas que... Tú no hiciste nada malo, María del Sol. Lo dijo con tal convicción que ella sintió un vuelco en el estómago. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he conocido a verdaderos asesinos, y tú no tienes manos de asesina. ¿Qué significa eso? Nahuel se acercó y tomó sus manos entre las suyas. Sus palmas eran callosas pero gentiles. Las manos que matan cargan una marca invisible, tiemblan de manera diferente, se cierran de manera diferente. Tus manos son manos que curan, que crean, que aman. Jamás podrían quitar una vida. Las lágrimas volvieron a los ojos de María del Sol, pero esta vez no eran de dolor, sino de algo parecido al alivio. Entonces, ¿por qué estuve en prisión? ¿Por qué todo el mundo me mira como si fuera un monstruo? Porque a veces la verdad se esconde detrás de mentiras muy convincentes. Pero la tierra no miente, y esta tierra te ha aceptado. Los animales no mienten. Y Esperanza te eligió como su madre desde el primer día. Como si hubiera escuchado su nombre, el cachorro se acercó cojeando y se frotó contra las piernas de María del Sol, buscando caricias. «Ponte el vestido», dijo Nahuel suavemente.
Es hora de que veas quién eres realmente. Esa tarde, María del Sol se miró en el pequeño espejo de metal que colgaba junto al pozo. El vestido verde realzaba sus ojos y su piel morena brillaba con un resplandor que había perdido en los años de prisión. Con el rebozo sobre los hombros, parecía una mujer completamente diferente. No, se corrigió, parecía a ella misma, la mujer que había sido antes de que la vida la quebrara. ¿Qué piensas?, preguntó Nahuel, que la observaba desde lejos con una expresión que no supo interpretar. Pienso que había olvidado cómo se sentía ser una mujer y no solo una sombra. Nunca fuiste una sombra. Solo estabas esperando el momento correcto para brillar de nuevo. Esa noche, mientras cenaban bajo las estrellas, María del Sol se sintió lo suficientemente valiente para hacer la pregunta que había estado rondando su mente durante días. Nahuel, ¿qué va a pasar cuando Esperanza se cure completamente? Se irá. Es un animal salvaje. No puede quedarse con nosotros para siempre. ¿Y yo? Él dejó de comer y la miró fijamente. ¿Qué quieres que pase? No lo sé. Por primera vez en años no estoy segura de nada. Antes, mi única meta era sobrevivir un día más. Ahora siento como si pudiera tener una vida de verdad otra vez. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. ¿Y si mi pasado me alcanza? ¿Y si alguien viene buscándome? Entonces nos enfrentaremos a eso juntos. La palabra «juntos» resonó en el aire como una promesa. María del Sol sintió algo removerse en su pecho, algo que había creído muerto para siempre. ¿Por qué eres tan bueno conmigo? Yo no soy una mujer fácil de amar. Nahuel se levantó y se acercó a ella. Con delicadeza, le acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja. ¿Quién dijo algo de amor? Pero la forma en que lo dijo, la ternura en sus ojos, la suavidad de su toque, lo contradecían completamente. Nahuel, no digas nada todavía. Cuando estés lista, lo sabrás. Y yo estaré aquí. Esa noche María del Sol se quedó despierta mirando las estrellas a través de su ventana. Por primera vez en años, no eran solo puntos de luz en la oscuridad. Eran posibilidades, eran futuros por escribir. Eran promesas de que tal vez, solo tal vez, una mujer marcada por la desgracia, podía encontrar la felicidad en los brazos de un hombre que veía su alma en lugar de su pasado. Esperanza dormía acurrucada a sus pies, y desde el cuarto de al lado, podía escuchar la respiración pausada de Nahuel. Se sintió protegida, querida, viva. María del Sol Herrera, la mujer que había cargado la culpa de un crimen que no cometió, estaba comenzando a despertar. Era un domingo por la mañana cuando el rugido de las camionetas rompió la paz del desierto. María del Sol estaba lavando ropa en el pozo cuando escuchó el sonido de motores aproximándose por el sendero de terracería. Su sangre se heló. Nahuel salió inmediatamente de la cabaña, con Esperanza siguiéndolo. El cachorro, que ya caminaba sin cojear, gruñó suavemente como si presintiera el peligro. «Métete a la casa», le dijo Nahuel a María del Sol con voz tensa. «Y no salgas pase lo que pase». «¿Qué está pasando?» «No lo sé. Pero cuando 3 camionetas llegan aquí donde nunca viene nadie, no es una visita social». 3 vehículos se detuvieron frente a la cabaña levantando una nube de polvo. Del primero bajó un hombre de mediana edad, corpulento, con bigote canoso y sombrero de palma. María del Sol lo reconoció inmediatamente y sintió que las piernas le temblaban. Era su padre, Rodolfo Herrera. Del segundo vehículo descendieron 2 hombres más jóvenes que tenían un aire familiar. Sus hermanos, Joaquín y Ricardo, a quienes no había visto en más de 3 años. Pero fue el tercer vehículo el que la llenó de verdadero terror. De él bajó el comandante Salinas, el mismo policía que la había arrestado, acompañado de 2 agentes. «María del Sol», gritó su padre con voz ronca. «Sé que estás ahí. Sal inmediatamente». Nahuel se interpuso entre los visitantes y la cabaña, con los brazos cruzados y una expresión pétrea.
Esta es propiedad privada. Están invadiendo. Venimos por la mujer que tiene escondida, dijo el comandante Salinas mostrando su placa. Soy oficial de la policía estatal. ¿Qué mujer? No se haga el tonto, indio, gritó Joaquín, el hermano mayor de María del Sol. Sabemos que nuestra hermana está aquí. No hay ninguna mujer aquí, respondió Nahuel con voz firme. Rodolfo Herrera se adelantó, con los ojos inyectados de sangre y oliendo a alcohol. Mire, jefe, yo no quiero problemas con usted. Solo vengo por mi hija. La muchacha está enferma de la cabeza, ¿sabe? Necesita regresar con su familia. ¿Enferma de qué? Desde que salió de la cárcel, anda diciendo mentiras. Dice que ella no mató a don Evaristo, que fui yo. Puras locuras. Pero la gente del pueblo le está empezando a creer, y eso está causando problemas. María del Sol, escondida detrás de una ventana, sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Su padre había venido a buscarla porque su verdad comenzaba a salir a la luz. «María del Sol», gritó Ricardo, el hermano menor. «Papá está muy enfermo. Necesita que regreses a casa para cuidarlo». «Sí», secundó Rodolfo. «Tu madre me manda decir que te perdona, que puedes volver, que ya no importa lo que hiciste». Nahuel apretó los puños. Algo en el tono de esos hombres le revolvía el estómago. «Si no hay ninguna mujer aquí, entonces no tienen nada que buscar. Váyanse». «No nos vamos sin ella», gritó Joaquín. «Sabemos que está aquí porque la vieron en Magdalena de Quino». El comandante Salinas se acercó más a Nahuel. «Mire, amigo, no queremos problemas, pero tenemos testigos que vieron a María del Sol Herrera dirigirse hacia esta zona, y francamente, una exconvicta andando suelta por ahí no es bueno para nadie». «¿Exconvicta de qué?» «Asesinato en primer grado», respondió el comandante con aire de superioridad. «Mató a golpes a un prestamista en Hermosillo, mujer peligrosa». Nahuel sintió que la rabia le subía por la garganta como lava ardiente. «Ustedes están mintiendo». «¿Cómo dice?» «Dije que están mintiendo. Todos ustedes». Rodolfo se enfureció. «Oiga, indio de porquería, no se meta en asuntos de familia. Cuando pisan mi tierra, se vuelve mi asunto». En ese momento, María del Sol no pudo soportar más. Su padre estaba ahí, borracho y mentiroso como siempre, usando su enfermedad ficticia para manipularla. Sus hermanos, que nunca la habían defendido, ahora venían a buscarla como si fuera ganado extraviado. Salió de la cabaña con la cabeza en alto, llevando puesto su vestido verde y el rebozo dorado. Parecía una reina del desierto. «Ya no tienes que protegerme, Nahuel. María del Sol, no. Está bien, es hora de enfrentar esto». Su padre la miró de arriba abajo con desprecio. «Ahí estás, desgraciada. ¿Sabes el problema que has causado? ¿Sabes que la gente está empezando a murmurar cosas raras?» «¿Qué cosas, papá?» «Que si tú no mataste a don Evaristo, entonces ¿quién lo hizo?» «Están poniendo en duda mi palabra. Y tienen razón en dudarla». El silencio fue ensordecedor. Rodolfo se puso pálido. «¿Qué dijiste?» «Dije que tienen razón, porque yo no maté a don Evaristo. Tú lo mataste, papá. Y yo cargué con tu culpa durante 3 años». «¡Estás loca! Comandante, ¿ya ve? Le dije que está enferma de la cabeza». Pero María del Sol ya no era la mujer quebrada que había salido de prisión. Los meses con Nahuel la habían fortalecido, le habían devuelto su dignidad. «No estoy loca, papá. Solo estoy cansada de mentir. Cansada de cargar con un crimen que no cometí. Cansada de proteger a un cobarde que sacrificó a su propia hija para salvar su pellejo». Joaquín y Ricardo intercambiaron miradas nerviosas. En el fondo siempre habían sospechado la verdad. «Te vienes conmigo ahora mismo», rugió su padre avanzando hacia ella. Pero Nahuel se interpuso como una montaña inamovible. «No va a ningún lado si ella no quiere. Apártese, indio. Hágame apartar». La tensión se podía cortar con cuchillo,
El comandante Salinas puso la mano en su pistola. No queremos violencia aquí, pero la señora Herrera tiene que venir con nosotros. Hay cargos pendientes en su contra. ¿Qué cargos?, preguntó María del Sol. Difamación. Su padre presentó una denuncia. Dice que usted anda por ahí arruinando su reputación con mentiras. María del Sol se echó a reír, pero no era una risa de alegría. Era la risa amarga de alguien que finalmente entiende la profundidad de la traición. Claro, claro que lo hizo. ¿Y qué pasa si no voy? Entonces vendremos con una orden de aprehensión y más hombres, amenazó el comandante. Nahuel dio un paso hacia adelante, y en sus ojos se encendió algo primitivo y peligroso. Tendrán que pasar sobre mi cadáver. El silencio que siguió a las palabras de Nahuel fue tan tenso que hasta el viento del desierto pareció detenerse. María del Sol sintió que había llegado el momento de la verdad, el momento que había temido y esperado durante 3 años. No, dijo con voz firme, sorprendiendo a todos. No quiero que nadie muera por mí. Ya hubo suficiente muerte. Se acercó a Nahuel y puso su mano sobre su brazo. Gracias por defenderme. Pero esto es algo que tengo que resolver yo. Se giró hacia su padre, que seguía temblando de rabia y alcohol. Papá, te voy a dar una oportunidad. Una sola. Diles la verdad a estos hombres. Confiesa que tú mataste a don Evaristo, que yo solo cargué con la culpa para protegerte. Jamás, porque eso sería mentira. ¿Mentira? María del Sol se acercó más a él. Es mentira que llegaste esa madrugada con la camisa llena de sangre. Es mentira que me suplicaste que guardara silencio. Es mentira que me dijiste, tú eres joven, puedes sobrevivir esto. Por primera vez, Rodolfo vaciló. Sus hermanos lo miraron con ojos diferentes. Papá, murmuró Ricardo, es verdad eso. No le crean, está inventando. Pero el comandante Salinas era más observador de lo que parecía. Había visto demasiados criminales mentir para no reconocer las señales. Señor Herrera, ¿por qué no me contó que su hija lo estaba acusando a usted? Porque son puras locuras. Ya le dije. En ese momento, una voz nueva se unió a la conversación. No son locuras. Todos se giraron. De la tercer camioneta había salido una mujer mayor, delgada, vestida de negro. María del Sol sintió que el corazón se le detenía. Mamá, Esperanza Morales, la madre de María del Sol, caminó lentamente hacia el grupo. Sus ojos estaban hinchados de llorar, pero su expresión era de determinación férrea. Mamá, ¿qué haces aquí? Vine a decir la verdad, mija. Vine a pedirte perdón. Rodolfo se puso pálido como la cal. Esperanza, no. Cállate, Rodolfo, le gritó su esposa con una fuerza que nadie le conocía. 30 años aguantándote. 30 años viendo cómo destruías todo lo que tocabas. Pero no voy a dejar que destruyas también el alma de mi hija. Se acercó a María del Sol y tomó sus manos. Perdóname, mija. Perdóname por ser cobarde, por dejar que fueras a la cárcel por algo que no hiciste. Mamá, yo vi todo, mija. Vi cuando tu papá llegó esa noche con las manos manchadas de sangre. Lo vi esconder el cuchillo entre tus cosas. Y cuando vinieron a arrestarte, me quedé callada como una cobarde. Las lágrimas corrían por sus mejillas arrugadas. Pero ya no puedo más. Estos 3 años han sido un infierno. Verte cargar con esa culpa, verte huir como una criminal. Ya no puedo, María del Sol. Ya no puedo seguir viviendo con esta mentira. El comandante Salinas se acercó con interés renovado. Señora, ¿está usted diciendo que fue testigo del verdadero crimen? Sí, comandante. Mi esposo mató a don Evaristo esa noche. Llegó a casa como loco, diciendo que el prestamista lo había amenazado con quitarnos la casa, que se pelearon, que lo mató sin querer, pero que lo mató. Rodolfo se tambaleó como si hubiera recibido un golpe. Esperanza,
¿Qué estás haciendo? Lo que debía hacer hace 3 años. Lo correcto. Joaquín y Ricardo miraban a su padre con horror y vergüenza. «Papá, ¿es verdad?», preguntó Joaquín con voz quebrada. Rodolfo miró a su alrededor, viendo cómo su mundo de mentiras se desmoronaba. Su esposa lo había traicionado. Sus hijos lo miraban con desprecio. El comandante ya estaba sacando las esposas. En un último intento desesperado, señaló a María del Sol. «Ella está de acuerdo. Ella sabía que era mejor que yo fuera libre. Ella eligió protegerme». «Sí», dijo María del Sol con voz clara. «Elegí protegerte porque eras mi padre, porque creí que eso era lo que una hija buena debía hacer. Pero ya no soy esa niña asustada, papá. Ahora soy una mujer que conoce su valor». Se acercó a él por última vez. «Y mi valor no se mide por el sacrificio silencioso que haga por hombres que no lo merecen». El comandante Salinas esposó a Rodolfo Herrera mientras éste gritaba incoherencias. Sus hermanos lloraban, finalmente entendiendo la magnitud de la injusticia que había sufrido su hermana. «María del Sol», dijo el comandante, «va a necesitar que venga a Hermosillo a dar su testimonio oficial. Pero quiero que sepa que el caso se va a reabrir inmediatamente. Usted va a ser exonerada completamente». ¿Exonerada? Su récord va a quedar limpio, como si nunca hubiera estado en prisión. Y el Estado le va a deber una compensación por los años perdidos. María del Sol sintió como si despertara de una pesadilla de 3 años. Por primera vez desde aquella madrugada maldita, era realmente libre. Su madre se acercó con lágrimas en los ojos. «¿Podrás perdonarme algún día, mija?». María del Sol la abrazó con fuerza. «Ya te perdoné, mamá, el día que tuviste el valor de venir aquí». Cuando las camionetas se alejaron llevándose a su padre y a su pasado, María del Sol se quedó de pie en el desierto con Nahuel a su lado. Esperanza, el cachorro, jugaba a sus pies, completamente curado. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Nahuel. «No lo sé. Por primera vez en mi vida, el futuro es una página en blanco. Vas a regresar al pueblo». María del Sol miró las montañas que se alzaban a su alrededor, el cielo infinito, la cabaña que había sido su refugio y sanación. «No. Mi lugar está aquí, contigo, si tú quieres». Nahuel sonrió, y fue la primera sonrisa completa que ella le había visto. ¿Sabes qué significa Nahuel en apache? No. Tigre, pero también significa el que protege lo que ama. ¿Y qué amas tú, Nahuel? Él la tomó entre sus brazos y la miró a los ojos. Amo a una mujer valiente que nunca fue pecadora, una mujer que cargó la culpa del mundo pero nunca perdió su capacidad de amar. Una mujer llamada María del Sol, que trajo luz a mi vida cuando creí que viviría para siempre en la oscuridad. El beso que compartieron fue una promesa, una redención, un nuevo comienzo. A sus pies, Esperanza aulló suavemente, como bendiciendo la unión de 2 almas que habían encontrado en el amor la cura para todas sus heridas. María del Sol ya no era una pecadora, era una mujer amada, libre y completa.